Me van a recordar igual, no te preocupes. El mejor recuerdo, ¿sabes qué es? Que quede una barra que siga peleando, levantando las banderas por las que he peleado buena parte de mi vida. El MLN se construyó previendo que el Uruguay iba a desembocar en una dictadura. Cuando el pueblo uruguayo nos presionó para pelear en la calle y enfrentar la dictadura, no estábamos en cana. Por los hechos de sangre, por llamarlo de alguna manera. Sí, eso también. En esta etapa nos sumaremos a la lucha democrática dentro de los recursos que da la ley. Yo soy un tipo muy apasionado, no puedo con mi temperamento. Una vez que me meto en una cosa le doy para adelante. ¡Hay bandera, hay bandera! Yo no me propuse nunca ser presidente. ¿Qué sintió, me preguntan un día, cuando dejó la presidencia? Un alivio, como te pones un par de zapatos que te queden apretados, que venís loco en la vida y te los sacás. En la vida hay un tiempo para llegar y un tiempo para irse. Sí. No se olviden ustedes que sos joven. Yo te agradezco, querido. Lo que pido es que me dejen tranquilo. Se terminó mi ciclo hace rato. Sinceramente, me estoy muriendo. José Mujica, expresidente y uno de los nombres históricos de la política uruguaya, murió en Montevideo tras atravesar un cáncer de esófago sumado a otros problemas de salud que lo llevaron a retirarse parcialmente de la política en 2024. Militante, guerrillero, tupamaro, legislador, ministro, segundo presidente de izquierda del país y figura que trascendió fronteras. Su prédica de la austeridad y su capacidad de comunicación lo llevaron a tener reconocimiento mundial. ¿Cuál fue el camino que llevó a Pepe Mujica a ser quien fue? El 20 de mayo de 1935, en el barrio Paso de la Arena, en Montevideo, nació José Alberto Mujica Cordano, hijo de Demetrio Mujica, que falleció cuando era un niño, y Lucy Cordano, que se encargó de criarlo junto a su hermana menor, María Eudocia. ¿Extrañas mucho a tu padre? Y yo lo perdí a los 8 años. Por eso te pregunto. Me tuve que criar con una madre que era una gringa que tenía un carácter que sabes cómo, ¿no? Y le agradezco. 6 años en la escuela tuve 2 faltas, una cuando murió mi viejo. En el libro Una oveja negra al poder, Mujica reconoce que heredó de su madre la pasión por la política, la lectura y el trabajo de campo. Asistió al Liceo Bauzá y luego cursó bachillerato en el IABA. Fue aficionado al ciclismo desde los 13 a los 17 años. Fue también en su adolescencia cuando Mujica empezó a interesarse por la política. Sí, yo empecé a militar a los 14 años. ¿Esa era tu pasión, la política? Sí, sí. Militaba en una agrupación anarquista. A los 14 años, ¿qué te parece? Libertaria, pero no estos libertarios que tienen ustedes en la Argentina, que son mamarrachos. Los libertarios son ácata, son anti-Estado pero anticapitalistas. En su juventud militó en los gremios estudiantiles y votó por primera vez en 1954 a Emilio Frugoni del Partido Socialista. Luego se sumó al Partido Nacional tras formar parte del círculo del diputado Enrique Erro. El Partido Nacional triunfó en las elecciones de 1958 y Erro asumió como ministro de Industria y Trabajo. Un año después fue destituido. Por eso sus rayos, sus convicciones eran profundas. Tan profundas y largas como sus discursos, pero además de sembrar ideas que tendríamos que resumir en un nacionalismo de carácter popular, sensiblemente latinoamericano, justiciero, con un afán de equidad social, con una preocupación central por la redistribución del esfuerzo del trabajo. Es muy difícil encontrar gente de semejante integridad rayana en lo angelical que tenía don Enrique. Por eso, más allá de las ideas, es un símbolo del compromiso y de la ética
arriba de la tierra. Tras la salida de Erro del Partido Nacional, Mujica comenzó a participar en movilizaciones, marchas y movimientos de izquierda hasta sumarse al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, que operó en Uruguay desde mediados de los años 60. Según varios biógrafos, en 1963 Mujica se integró al movimiento de izquierda revolucionaria MIR y otros movimientos de izquierda que surgían de esa época en Uruguay. Tiempo después se sumaría oficialmente al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. El MLN comenzó como un movimiento guerrillero de la mano de otros grupos similares que habían surgido inspirados por la Revolución Cubana y la teoría del foquismo. Actuó como una guerrilla urbana para enfrentar al Estado a través de la lucha armada. El MLN se construyó históricamente previendo que el Uruguay iba a desembocar en una dictadura. Lo mismo que la construcción de la Central de Trabajadores. Acá, en mi generación, era popular. ¿Por qué? Porque el modelo en toda América Latina eran los golpes de Estado, y de golpe de Estado militar. Y el sueño del MLN era tener una herramienta para cuando viniera ese momento. Lo que no tuvo en cuenta el MLN es que cuando vos jugás con fuego desatás cosas que después no podés dominar. Pero la dictadura fue una consecuencia de esas cosas que desató La el dictadura MLN. es consecuencia de la crisis económica, había que repartir distinto. Dentro del movimiento existían distintas columnas que actuaban con cierta autonomía. Mujica comienza siendo un militante más, para más tarde formar parte de posiciones más importantes. En medio de esta situación y el enfrentamiento al Estado, Mujica pasó a la clandestinidad y usó dos apodos, Facundo y Ulpiano. Un hecho recordado del que participó Mujica fue la toma de Pando, ocurrida el 8 de octubre de 1969. 49 tupamaros toman la central telefónica de la ciudad de Pando, la comisaría, el cuartel de bomberos y varios bancos. Se da un enfrentamiento con la policía. Mueren un civil, un efectivo policial y 3 guerrilleros. En 1970 se da su primera detención. Ya buscado por la policía a nivel nacional, un policía de civil lo reconoce en el bar La Vía, ubicado en las calles Montecasero y Luis Alberto Herrera, y da aviso. Mujica intenta escapar, se da un tiroteo, recibe varios balazos y es capturado. Luego es internado en el hospital militar y allí permanece casi 2 meses. Le extirpan el vaso y luego es enviado a la cárcel de Punta Carretas. Permanece recluido en la celda 269. En 1971 se da su primera fuga de la cárcel. Durante meses, los tupamaros presos en Punta Carretas diseñan un plan de fuga. El 6 de septiembre, 106 de ellos logran escapar por un túnel que habían cavado desde una celda en planta baja hasta una casa en la calle Solano García. Mujica está entre los que lograron engañar a las autoridades carcelarias. También fugan 5 presos comunes. En octubre fue recapturado en una casa en Punta Gorda. En 1972 se da una nueva fuga del penal de Punta Carretas. Se la llama El Gallo. 15 tupamaros y varios presos comunes se fugan por las alcantarillas de la enfermería. Mujica vuelve a escaparse. El 19 de agosto de 1972, Mujica fue detenido en Instrucciones y San Martín. También fueron capturados otros 8 tupamaros. Con los principales líderes presos, la guerrilla queda militarmente derrotada. Mujica fue trasladado primero al Batallón Florida y luego a otros cuarteles. En febrero de 1973 fue trasladado al penal de Libertad junto a Raúl Sendic y Jorge Zabalza. Esta fue la última vez que fue capturado. Tras el golpe de Estado y durante la dictadura militar, a Mujica y otros tupamaros los mantuvieron presos y los catalogaron de rehenes. Dicho así, ya que serían ejecutados en caso de que su movimiento retomara las armas. Mujica estuvo preso por 13 años, sufrió torturas físicas y psicológicas e incluso pasó años en aislamiento total. Estuvo detenido en varios cuarteles del interior del país. En una primera etapa, aplicaron masivamente la tortura a todo el mundo. Después, en nuestro caso, el de los rehenes, había quienes trataban de mortificarnos y no se daban cuenta que lo que hacían era una forma de escapar a las órdenes que, si bien eran enormemente severas, no disponían la tortura. Lo que hacían ellos era un abuso, como si fuera una licencia que no tenía castigo, que no pasaba nada, cuenta Mujica en el libro biográfico de Miguel Ángel Campodónico. Tras las elecciones de 1984 y el retorno a la democracia en 1985, Mujica y otros detenidos volvieron a la libertad. Esto sucedió en marzo, tras la aprobación de la Ley 15.737, más conocida como la Ley de Amnistía. El 8 de marzo de 1985 se decreta la amnistía de todos los delitos políticos, comunes y militares conexos con estos, cometidos a partir del 1 de enero de 1962. Y hablando de la perspectiva del tiempo, el presidente del Honorable Partido Nacional dice que
el MLN, los Tupamares, ustedes particularmente, le deben unas disculpas al pueblo uruguayo. Sí, se lo debo, sí. Que cuando el pueblo uruguayo nos presionó para pelear en la calle, enfrentar la dictadura, no estábamos en cana. Esa es la disculpa que se la doy. Y entonces el pueblo hizo una huelga general, pero con una huelga general no podía parar los milicos. ¿Y ustedes lo podían parar? No sé, nosotros construimos una organización para eso, previendo que eso se iba a dar, inevitablemente. Y a la hora señalada no estábamos. Y le acepto todas las críticas que quieran. Por los hechos de sangre, por llamarlo de alguna manera. Sí, eso también. Pero como guerrilla debe haber sido la cosa más civilizada que he vivido en toda la historia de América Latina, porque acá una vida cuesta mucho. Mujica, junto a otros 172 presos más, fue liberado el 10 de marzo ante la presencia de una multitud que fue a las afueras del penal de Libertad. El 14, en el Colegio de los Padres Conventuales, 6 de los 9 rehenes, entre los que estaba Mujica, leyeron una carta enviada por Raúl Sendic y luego dieron una conferencia de prensa. Y el único rehén que falta aquí es el compañero Raúl Sendic, pero está presente por intermedio de esta carta, que dice lo siguiente: nosotros que hemos luchado por objetivos de justicia social plena, objetivos mucho más ambiciosos, y seguiremos luchando por ellos, en esta etapa nos sumaremos a la lucha democrática dentro de los recursos que da la ley para sacar estas medidas urgentes. Para eso hemos elaborado, entre unos pocos y viejos luchadores sociales presos, un plan al que hemos llamado Por la Tierra y contra la Pobreza, que incluye varios proyectos de ley. Este plan será llevado al estudio y agregados que les puedan hacer todos los compañeros sin ninguna exclusión, ya que con todos nos sentimos hermanados por años de prisión. En la conferencia declararon que debían discutir con los compañeros la posibilidad de convertirse en un partido político, pero que habían salido con el ánimo de trabajar intensamente en el marco de la legalidad vigente, sin entrar en ningún tipo de provocaciones. Nosotros apostamos a la paz y procuramos la vida y vamos a luchar en el marco de la legalidad vigente, dijeron. Plantearon que el problema de la distribución de la tierra era fundamental y que iban a impulsar todas las medidas que tendieran a la aclaración del tema de los desaparecidos. Sobre descartar la lucha armada respondieron: ningún luchador social puede desechar definitivamente la lucha armada en ningún momento de su vida, porque nosotros no vamos a cometer el error de permitir que en el pueblo uruguayo se olvide las enseñanzas del pasado y se olviden los peligros del presente y olviden las amenazas del porvenir. Con el retorno a la democracia y la salida de Mujica, su futuro político estuvo asociado a la transformación del MLN. En 1986, en una carta que contó con su apoyo, solicitaron la incorporación al Frente Amplio, situación que tuvo algunas resistencias. En 1989, el plenario del Frente Amplio aceptó la incorporación. A su vez, se creó el Movimiento de Participación Popular. Este es mi premio. Tengo que agradecer en la vida haberla encontrado. Pero esto no es cumplimiento. Yo estoy vivo por esta doña. Si no, ya me había pelado. Compañero, enfermero. Y aprenden una cosa. En la edad de la mayoría de ustedes, el amor es una pasión, una llamarada. A mi edad, el amor es una dulce costumbre. Es un desesperado intento de escapar de la soledad. Durante la clandestinidad e integrando el MLN, Mujica conoció a una mujer, Lucía Topolansky. Ellos afirman que se conocieron durante una operación del MLN. Durante los años que estuvieron en prisión, tuvieron poco contacto. Tras la vuelta a la libertad se reencontraron y compraron la chacra en la que vivieron hasta su muerte. En 2005 se casaron en una ceremonia sencilla realizada en su casa. Mujica y Topolansky no tuvieron hijos. Tras declinar ser elegibles a cargos en 1989, la carrera de Mujica en el Palacio Legislativo comenzó en el año 1994, cuando fue electo diputado por el MPP. En las elecciones de 1999 fue electo senador. Mujica fue una figura relevante para el primer triunfo del Frente Amplio en su historia. El 31 de octubre de 2004, Tabaré Vázquez se consagró como el primer presidente de este partido tras conseguir el 51,6% de los votos. Mujica fue el senador electo con mayor cantidad de votos. Entre las elecciones y la asunción, el 24 de diciembre fue internado por una vasculitis.
Tras casi un mes fue dado de alta y en una conferencia de prensa confirmó que tenía una enfermedad autoinmune. Si bien Vázquez anunció que Mujica formaría parte de su gabinete, debió asumir su banca en el Senado y se dieron algunos hechos simbólicos. El 15 de febrero de 2005, con Nora Castro, también del MPP, como presidenta de la Cámara de Diputados, pasa revista al Batallón Florida en la puerta del Palacio Legislativo. Este batallón era el encargado de custodiar el lugar y el mismo que detuvo a Mujica en 1972. En esa sesión le tomó juramento a su compañero de militancia, Eleuterio Fernández Huidobro. Y Huidobro le tomó juramento a él. Y hemos pasado una vida y el juego es este. Ni el mayor novelista pudo haber pensado estas cosas. Compañero del alma de todas las horas, tome mi juramento. A 6 días de convertirse el ministro, recibió al país en su chacra y habló sobre algunos lineamientos como el dólar, la forestación y la producción agropecuaria. Nuestros economistas, los de izquierda, los de derecha, los de centro, los del costado, dicen todos que hay que vender más valor agregado, especializar el país. En la generalidad de esto estamos de acuerdo, pero ¿valor agregado a qué y de qué?, dijo, dando muestra de un lineamiento que seguiría su ministerio. Mujica fue ministro entre 2005 y 2008. Cuando renunció a su cargo y volvió a ocupar su banca en el Senado hasta el final del mandato. La idea de ser candidato a presidente no fue algo que lo entusiasmó de arranque y llevó un tiempo para que lo convencieran. Además, Mujica no tenía total apoyo dentro del Frente Amplio, ya que algunos apuntaban a otra figura dentro de la izquierda, Danilo Astori. Pero en determinado momento, Mujica comenzó a aceptar en público que su candidatura fuera llevada adelante. Pero acepto, es probable, yo no me propuse nunca ser presidente. Tuve que agarrar esta changa porque si no ganaba la calle. Yo entré de presidente para ganarle a la calle. Y si lo dejábamos, ganaba él. Mujica triunfó en las elecciones internas, pero la negociación para que Astori aceptara ser vicepresidente llevó un tiempo y varias reuniones. Tras confirmarse, la campaña se dirimió entre Mujica Astori y la calle Larrañaga, las dos fórmulas más fuertes dentro de las 5 que disputaban la presidencia. Durante la campaña electoral, Mujica mantuvo su estilo, pero la estrategia de comunicación de la fórmula del FA buscó moderar algunos discursos y transmitir una imagen de formalidad y futuro estadista. Por ejemplo, en una entrevista con Del Sol en 2009, Francisco Bernal, que fue el director de campaña en esas elecciones, contó que Mujica accedió a usar saco para las campañas publicitarias en vía pública, pero no corbata. Sin embargo, en su momento, cuando usted fue candidato, ahí cambió un poco. Se puso la corbata, se puso el traje. Sí, no tuve más remedio. No, la corbata no. Corbata no, es verdad. Corbata no. El traje. No, le dije el coso, está. Me pongo pilcha, está bien, está. Pero la corbata no. La corbata llegué al extremo, que una vuelta en Noruega, fui a ver el rey de Noruega y me estaban esperando un coso con la corbata que me pusieron el rey. Nos vamos, me echaron para atrás y... No, pero no porque le tenga bronca a la corbata, le tengo bronca que te quieran imponer las pilchas que te tenés que poner, eso es lo que me revienta, ¿viste? Porque hablan todo el día de libertad. Bueno, la libertad está, dejar que la gente se viste como se le cante. Finalmente, en las elecciones de 2009, la fórmula Mujica-Astori resultó ganadora tras vencer a la fórmula del Partido Nacional, formada por Luis Alberto Lacalle y Jorge Larrañaga. Mujica en el balotaje y con el 52,3% de los votos se transformó en el presidente número 40 de la historia del Uruguay. Invitamos al señor José Mujica, presidente de la República electo, a formular la declaración constitucional. Yo, José Alberto Mujica Cordano, me comprometo por mi honor a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado y a guardar y defender la Constitución de la República. Señor José Mujica. Asuntos como la educación, la infraestructura, la matriz energética o la seguridad ciudadana. Esto no es una reflexión para el bronce ni para la posteridad. Es una formal declaración de intenciones.
Me estoy imaginando el proceso político que viene como una serie de encuentros a los que unos llevamos los tornillos y otros llevan las tuercas. Educación, energía, medio ambiente, seguridad son los temas para los que deberíamos definir estrategias orientadas a largo plazo y luego arroparlas, protegerlas del vaivén político para que puedan proyectarse en el tiempo y consumar sus efectos. Tal vez como país hemos tenido suerte, que la sigamos teniendo, pero a la suerte hay que ayudarla. Nosotros vamos a seguir en todo lo posible por ese camino, construyendo una patria para todos y con todos, absolutamente con todos. Muchas gracias, muchas gracias. En la ciudad de Montevideo, el 1 de marzo del año 2010, estando en audiencia el señor presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez Rosas, ante mí, Guillermo Domenech Martínez, escribano de gobierno, expresa que estando presente el señor José Alberto Mujica Cordano, electo presidente de la República por el periodo constitucional 1 de marzo del año 2010 al 1 de marzo del año 2015, quien en el día de la fecha prestó ante la Asamblea General la declaración de fidelidad constitucional que prescribe el artículo 158 de la Constitución de la República, en este acto le transmite el mando que ejerce, le hace entrega de la banda presidencial y dispone se labre la presente acta que, previa lectura que de la misma di, ambos dignatarios la firman por ante mí, de lo que doy fe. Durante la presidencia Mujica se aprobaron algunas leyes relacionadas a los derechos humanos. En 2012 se despenalizó y legalizó la interrupción voluntaria del embarazo. En 2013 se legalizó el matrimonio de personas del mismo sexo. Y también en ese año se legalizó y regularizó la producción, distribución y venta de marihuana en el país, incluyendo la constitución de clubes canábicos y la venta en farmacias. Parece un avance muy grande en Latinoamérica y creemos que es el camino que tenemos que seguir regionalmente. Entonces, bueno, queremos estar acá celebrando junto a ustedes este triunfo regional. Las 4 drogas más consumidas, 3 de las cuales son legales, a saber, alcohol, la más consumida, tabaco, la segunda más consumida, medicamentos, los terceros más consumidos, medicamentos usados como psicoactivos, etcétera. La cuarta es la marihuana, que abarca un universo aproximado de 300.000 personas. Nosotros hemos encarado este problema a partir de la existencia en el Parlamento de varios proyectos de ley que despenalizan la producción, porque el consumo ya está despenalizado. Esos proyectos de ley están apostando al autocultivo de la cannabis. Tenemos que tomar medidas para no afectar a los países vecinos, ni ser acusados de una especie de centro de fabricación y distribución internacional de drogas. Por lo tanto, y por esos motivos, nada más que por esos motivos, nos parece mejor el control del Estado sobre la producción de dicha droga. Uno tiene que ser sensible a los problemas que plantea el entorno social y la gente. Y el tema de la marihuana no tiene nada de tema moderno, aunque lo parezca.
Yo sé que el conjunto de la sociedad le parece una cosa. En realidad puede estar acertado o puede estar equivocado y eso lo van a demostrar los hechos. Pero es una medida de combatir al narcotráfico. Nosotros arrancamos de esta definición. Peor que la droga es el narcotráfico a la larga, los venenos que deja dentro de una sociedad. Y lo que venimos haciendo, por desgracia, no da resultado. Necesitamos aquel camino de Einstein. Si quieres cambiar, tienes que hacer cosas distintas. Si lo que hacemos sirve o no sirve, eso lo dirá el futuro. Pero la humanidad tiene que tener la audacia de encontrar otros caminos. El Plan Juntos, un plan para otorgar viviendas a personas de bajos recursos, fue otro de los proyectos del gobierno de Mujica, que además brindaba un porcentaje de su salario para la financiación de este plan. En 2014, tras aceptar un pedido del gobierno de Estados Unidos, encabezado por Barack Obama, Uruguay recibió a 6 personas que estaban presas en la cárcel de Guantánamo. Gracias. Bueno, chao, gente. Equivocarnos, pero pusimos el alma en un convencimiento de principio. Y entonces llegó el momento de hablar y pedirle a la sociedad uruguaya, dejen tranquilos, déjenos vivir, que hagan un poco de tierra, que aprendan el idioma y que después decidan su destino. Si quieren trabajar acá, que trabajen acá, que tengan hijos, que sean laburantes, si quieren ir, que se vayan. No somos carceleros de nadie. Pero le estamos diciendo al mundo, el que quiera venir a vivir acá, venga. Porque somos un país abierto y pensamos que el gesto nuestro como país puede servir para ayudar en ese caso. Y hay una carta que han escrito últimamente estos ex secuestrados de agradecimiento a nosotros y sobre todo al Uruguay. Por supuesto, los trabajadores que merecen ser conocidos. Ese mismo año Uruguay se puso a disposición para recepcionar refugiados sirios que quisieran salir de su país, que se encontraba en medio de una guerra civil. Fueron 42 personas, divididas en 5 familias, las que llegaron al territorio para recibir asilo. Se les otorgó residencia permanente y algunos beneficios para facilitar su adaptación al país, aunque no fue un proceso sencillo. Finalmente, deseamos que el bicentenario nos encuentre con un río de la Plata más angosto, despejados todos los caminos y los cielos que nos unen. Al asumir la presidencia, Mujica se empeñó en mejorar las relaciones con Argentina y tras acercamientos se logró que se levante el corte del puente fronterizo entre Gualeguaychú y Fraiventos, motivado por reclamos de ambientalistas argentinos por la instalación de plantas de celulosa en el río Uruguay. Si bien el comienzo fue bueno, la relación tuvo intermitencias que incluyeron un desafortunado comentario sobre la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2013 durante un evento en Florida en el que un micrófono quedó abierto. Tengo que recortarte un poquito. Esta vieja, pero el doctor no. El doctor no entraba político. No era político, está cerca. Pero un poco argentino que vivía 76 años le va a explicar lo que es un mapa, lo que es un mate y un termo. Con el gobierno de José Mujica, el vínculo con Venezuela y Hugo Chávez se fortaleció. La relación fue cercana y promovió algunos negocios directos entre los dos países. Chávez murió en 2013 y Mujica asistió a su funeral. Nicolás Maduro asumió como su sucesor, y si bien el vínculo se mantuvo, se tensó en los últimos años cuando Mujica cuestionó en 2024 al gobierno y luego los resultados de las elecciones que lo perpetuaron en el poder. Por otro lado, hubo aspectos que no tuvieron el resultado que Mujica esperaba. La educación fue planteada como prioridad en su discurso de Asunción. Hemos dicho que deberíamos empezar con 4 asuntos. Permítame en un pequeño subrayado. Educación, educación, educación y otra vez educación. Los gobernantes deberíamos ser obligados todas las mañanas a llenar planas como en la escuela, escribiendo 100 veces, debo ocuparme de la educación.
Si bien se creó la Universidad Tecnológica del Uruguay, una propuesta de educación terciaria con perfil tecnológico, nació como una alternativa, ya que Mujica pretendía potenciar el rol de la UTU a nivel nacional. Esto no fue posible por diferencias con los sindicatos de la educación. Lo de la UTE me dolió mucho, me duele hasta ahora y me dolerá mientras vivo. Lo de porque bueno, está. La culpa es mía porque no soy especialista en educación y no tuve capacidad de convencer. O por lo que sé yo. Pero bueno, fuere lo que fue. Está. Eso me dolió mucho. En 2012 se concretó el cierre de Pluna. El hecho tomó especial notoriedad porque funcionarios del gobierno de Mujica fueron procesados. En concreto, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y el presidente del BROU, Fernando Caloia, fueron declarados culpables tras el remate de 7 aviones de Pluna y la liberación de un aval irregular por parte del banco. Gas Sayago fue otro proyecto que no prosperó. La construcción de una planta regasificadora en Montevideo no se concretó y generó pérdidas, según una auditoría posterior de más de 200 millones de dólares. Como presidente, Mujica se catapultó como una figura internacional y cautivó a los medios. ¿Por qué? El presidente más pobre del mundo, como lo llamaron en algunos lugares, su estilo informal, su auto Volkswagen, su perra Manuela, a la que le faltaba una pata, lo hicieron ejemplo de un tipo de político diferente. Apagué porque no tuvo más remedio, pero la eligió. Estoy peleando con una garrapata, viejo. No, mentira, no te creo nada. ¿No me crees? ¿Sabes cómo nos tienen las garrapatas en el pasto? Mirá. A ver. Una garrapata. No, que la tiene en el dedo ahí. Para, acá, lista la. Mira ahí. Está lleno el pasto de garrapatas. Si no caminan en pasto, claro, no. ¿Viste el campo? ¿Viste el campo, no? El campo es el campo. Garrapata fina porque come de expresidente. No cualquier garrapata come de expresidente. Del Pepe, no del presidente. También sus reflexiones y su filosofía de vida. La cultura consumista, ¿qué nos impone? Que vos triunfás, el sentido de la vida es comprar cosas nuevas y pagar. Y te pasás toda la vida pagando cuotas y cuotas. Y no te alcanza. Y siempre vas corriendo de atrás, hasta que sos un viejo y estás destruido y te pasaste la vida pagando cuotas. Estamos construyendo un mundo autoexplotado. No es que a vos te exploten, es que nos autoexplotamos. Tenemos un trabajo y necesitamos otro porque no nos alcanza y dale. Y nos parece que eso es el progreso humano. Para vivir hay que trabajar. Y el que no trabaja está viviendo a costilla de alguno que trabaja. Pero la vida no es solo trabajar. Si vos no le dejás un margen a la vida, no tenés libertad, porque tenés libertad cuando vos gastás tiempo de tu vida en lo que a vos te gusta. Mi angustia y de qué manera el porvenir que no veré y por el que me comprometo. Sí, es posible un mundo con una humanidad mejor, pero tal vez hoy la primera tarea sea salvar la vida. Pero soy del sur y vengo del sur a esta asamblea. Cargo inequívocamente con los millones de compatriotas pobres en las ciudades, en los páramos, en las selvas, en las pampas, en los socavones de la América Latina, patria común que se está haciendo. Tal vez nuestro mundo necesita menos organismos mundiales, de esos que organizan los foros y las conferencias, que le sirven mucho a las cadenas hoteleras y a las compañías aéreas, y que en el mejor de los casos nadie recoge ni lo transforma en decisiones. Necesitamos, sí, mascar mucho lo viejo y eterno de la vida humana junto a la ciencia. Esa ciencia
que se empeña por la humanidad, no para hacerse rico. Necesitamos gobernarnos a nosotros mismos o sucumbiremos. O sucumbiremos, porque no somos capaces de estar a la altura de la civilización que en los hechos fuimos desarrollando. Este es nuestro dilema. No nos entretengamos solo, remendando consecuencias. Pensemos en las causas de fondo, en la civilización del despilfarro, en la civilización del usitire, que lo que está tirando es tiempo de vida humana malgastado, derrochando cuestiones inútiles. Piensen que la vida humana es un milagro, que estamos vivos por milagro y nada vale más que la vida. Y que nuestro deber biológico es por encima de todas las cosas respetar a la vida, impulsarla, cuidarla, procrearla y entender que la especie es nuestro nosotros. Gracias. Tras este posicionamiento, Mujica fue protagonista de varias situaciones particulares. Medió en el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, se reunió con el Papa Francisco, ayudó en el proceso de paz entre el gobierno de Colombia y la FARC, visitó y recibió a decenas de presidentes políticos y famosos. Fue elegido por la revista Time como una de las 100 personas más relevantes del mundo en 2013 e incluso fue postulado en 2 ocasiones para recibir el Premio Nobel de la Paz, aunque deslizó que no lo hubiera aceptado. El 1 de marzo de 2015, Mujica cerró su mandato tras pasarle la banda presidencial a Tabaré Vázquez, tercer gobierno consecutivo del Frente Amplio en la historia del país, y asumió como senador. ¡Hay bandera, hay bandera! El señor presidente de la República saliente, don José Mujica Cordano, entregará al señor presidente de la República entrante, profesor doctor Tabaré Vázquez, la banda presidencial, la que a partir de este momento lucirá como presidente de la República Oriental del Uruguay por los próximos 5 años. ¿Qué sintió, me preguntan un día, cuando dejó la presidencia? Un alivio, como te pones un par de zapatos que te quedan apretados, que venís loco de la vida y te los sacás. ¿Entendés? En las elecciones de 2019, que consagraron a Luis Lacalle Pou como nuevo presidente del país tras 15 años de gobierno frente amplista, Mujica obtuvo 283.689 votos en su lista, junto a Lucía Topolansky y Eduardo Bonomi, y se convirtieron en oposición en el Senado. Tras la llegada de la pandemia del coronavirus a Uruguay y por ser población de riesgo, Mujica decidió renunciar a su cargo en una ceremonia especial en la que también tomó la misma medida el expresidente Julio María Sanguinetti. En la vida hay un tiempo para llegar y un tiempo para irse. Sí. No se olviden ustedes que son jóvenes.
No te hemos visto lagrimear mucho. No, ¿Vas a seguir en contacto? No, en política voy a seguir, desde luego. Aconsejando, como todos los días, aconsejando cosas que no te dan pelota. Porque tiene que ser así la vida, porque la gente aprende con la experiencia que vive, no con lo que le dicen. Y cuando tenía Manuela, me tenía largo Manuela Cosío. Ah, bueno. ¿Y agarró otro perrito? Vos sabés que no. No. Me gusta, me encanta la política, pero más me encanta no morirme. ¿Seguirá en política? ¿Quién, yo? Sí. Mientras precise aire, voy a seguir en política. ¿Cuál es la forma de seguir en la política? Porque el Homo sapiens es un animal político. Porque es un animal gregario. Vive en sociedad, no puede vivir como los pumas, en soledad. Sí. Día 21 de octubre al día 19 de noviembre de 2020, inclusive en lo particular se lo muy atentamente ciudadana ingeniera Carolina Costa. Corresponde votar la licencia solicitada por la afirmativa si más en expresar. He pasado de todo. Pero no le tengo odio a nadie. Y le quiero transmitir a los jóvenes. Hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Gracias. Gracias, señora presidenta. Gracias, Pepe, por tu mensaje. Muchas gracias. Se van a mojar, muchachos, por No pasa nada. Chao, chao. Te queremos, sos nuestro líder. Nuestro líder. Gracias, salud. Salud. ¡Dale, Pepe! ¡Dale, Pepe! En los años posteriores al retiro, Mujica bajó su exposición pública, pero siguió teniendo distintas apariciones políticas puntuales. Recibió la Orden del Libertador San Martín de parte del presidente argentino Alberto Fernández. Participó en un acto público junto a Cristina Fernández de Kirchner y Lula da Silva. Viajó junto al presidente Luis Lacalle Pou y el expresidente Julio María Sanguinetti a la asunción de Lula da Silva y dio un mensaje junto a Lacalle Pou y los expresidentes Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle Herrera a 50 años del último golpe de Estado en Uruguay. En cuanto a su salud, Mujica fue intervenido en 2021 tras sufrir una úlcera en el esófago. En abril de 2024, Mujica citó una conferencia en la sede del MPP para dar una noticia. Bueno, ¿cómo va? ¿Todo bien? El viernes pasado concurrí al Casmo a hacerme un chequeo, a resulta de lo cual se descubrió que tengo un tumor en el esófago, doblemente complejo en mi caso, porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de 20 años, crea obvias dificultades para técnicas de quimioterapia o de cirugía. Yo les quiero transmitir que mi vida, más de una vez, anduvo la parca rondando el cáter, pero me siguió pastoreando todos estos años. Seguramente que por obvias razones
Esta vez me parece que viene con la guadaña en ristre. Esta situación alejó a Mujica de la agenda pública para enfocarse en su tratamiento. Bajo la dirección de su médica personal, Raquel Panone, Mujica fue sometido a varias sesiones de radioterapia. En agosto sufrió una descompensación y fue internado. Recibió el alta un día después y en el marco de la campaña electoral participó de la presentación de Blanca Rodríguez, uno de los principales hechos políticos dentro del Frente Amplio, y que además lo tuvo como protagonista porque fue la mente detrás de esa estrategia. Hoy ha sido un día pesado. Ando remontando mis huesos como puedo. Pero tenía que estar. Nos pareció que esta señora entrara por la puerta grande del Senado. Era obvio que era un honor para nosotros. Pero era una enorme posibilidad para el Frente que se pudiera proyectar. De forma sorpresiva, el 19 de octubre de 2024, Mujica participó del acto de cierre de campaña del MPP. Que el último ciclista llegó y está acá. Ahí viene. En el escenario, sentado junto al candidato a presidente, Yamandu Orsi, su esposa, Lucía Topolansky, Blanca Rodríguez y el jefe de campaña del Frente Amplio, Pacha Sánchez, dio un mensaje. Es la primera vez en los últimos 40 años que no participo en una campaña electoral echando el resto. Soy un anciano que está muy cerca de emprender la retirada de donde no se vuelve. Pero soy feliz porque están ustedes. Mujica no participó del cierre de campaña de su partido, realizado en el Parque Valle el 22 de octubre, pero sí envió un video con un mensaje dirigido a la militancia. Desgraciadamente mi estado de salud no me permite acompañarlo, pero mi corazón está con ustedes como corresponde a lo largo de todos estos años. Por eso, viva el Frente y viva el contenido de nuestra existencia comprometido y representado con la lucha del Frente. Hasta siempre, compañeros. El domingo 27 de octubre, Mujica votó a primera ola en la escuela 149 del Cerro. Bueno. Pepe, buen día, ¿cómo le va? ¿Le va más o menos? Ando con una debilidad encima que... Del Zoom ahí, por favor. Sí, sí. La cámara, por favor. Pepe, simplemente gracias a ti, pueblo. Vamos arriba. La votación determinó que la presidencia se resolvería en una segunda vuelta entre Yamandu Orsi y Álvaro Delgado del Partido Nacional. A pesar de pronosticarse un balotaje reñido, Mujica no se presentó en el búnker frente amplista esa noche. El MPP, sector que lideraba y del que fue figura, obtuvo 410.806 votos, una cifra histórica. Consiguió 9 senadores y 36 diputados. ¿Cómo se siente usted? Me siento bien. Ando con el tractor y todo, pero no puedo hacer nada. Nada extra, no puedo andar muy lejos tampoco. Y hasta que no pueda comer bien, tengo una debilidad encima que es brutal. Pero bueno. Sí, durante ese mes y con un resultado que se avisoraba incierto, Mujica participó de un par de actos públicos a pesar de su estado de salud. Estuvo charlando con Frente Amplistas en actos en San Bautista y en Los Cerrillos, y también en un acto en el Club de Cerveceros, del barrio Reducto de Montevideo. Perdónenme, mi estado físico es bastante deplorable, porque se me amontonaron los años y algunas otras cositas, ¿no?
no estuvo en el cierre de campaña Frente Amplista. El 24 de noviembre, Yamandú Orsi triunfó en las urnas y fue elegido como presidente del Uruguay. Se especuló con una posible aparición de Mujica en el búnker, pero no sucedió. Lo que sí sucedió al otro día de las elecciones fue un encuentro entre ambos en la chacra de Rincón del Cerro. Uno tiene que ser agradecido también. Y lo que hicieron estos veteranos ha sido muy importante para mí. El Pepe habla de su experiencia y ahí desliza qué es lo que él piensa, pero es muy, en ese sentido también tiene la sabiduría de no plantearte las cosas como consejos, sino de plantearte cuál fue su experiencia. En diciembre, en el marco de la cumbre del Mercosur realizada en Montevideo, Mujica recibió 2 visitas puntuales, la de Gustavo Petro, presidente de Colombia, y la de Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil. Yo te agradezco, querido. No soy hombre de premio ni de medalla. Soy un hombre del pueblo. He hecho lo que he podido con mi pueblo y nada más. Pero este es un amigo de muchos años. Eu digo sempre para todo mundo que a gente não escolhe irmão. A gente não escolhe sequer mãe. Agora, um companheiro a gente escolhe. E posso dizer para vocês que de todos os presidentes que eu conheci, que eu tive amizade e que convivi muitos anos, o Pepe Mujica é a pessoa mais extraordinária que eu conheci. El 28 de diciembre, Mujica fue internado en el CASMU y se le colocó un estente en el esófago para facilitar la ingesta de alimentos. También se le realizaron varios estudios. El 9 de enero, en entrevista con Búsqueda, Mujica informó que su salud había empeorado y que deseaba tener un retiro definitivo de la vida pública. Me quiero despedir de mis compañeros y de mis compatriotas. Lo que pido es que me dejen tranquilo, que no me acosen con entrevistas al pedo, ni nada más. Se terminó mi ciclo hace rato. Sinceramente me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso. Tras este mensaje, Mujica recibió visitas de algunos artistas como Eduardo Larbanua, Mario Carrero, Emiliano Muñoz, Freddy el Zurdo Besio y Rubén Rada, entre otros. El 2 de febrero, menos de un mes después de su pedido de descanso, Mujica recibió la visita del presidente chileno Gabriel Boric. Se reunieron en su living, plantaron un olivo y luego hablaron con la prensa. Ahí detrás. Por si acaso. Porque las ideas se pueden combatir, pero no se matan. Siguen existiendo. Y tal vez si no nos permiten soñar y vivir con la idea de que pueda haber un futuro y que los humanos sean menos egoístas y que todas las pibas y los pibes que nacen tengan un grado de oportunidad. Después unos irán más, otros menos, porque no somos ladrillos, somos diferentes. Claro. Pero no somos ni izquierda ni de derecha, somos humanistas. Pensamos en lo que le conviene al futuro de la humanidad. Y nos vamos a morir soñando con eso. Además de estas visitas, Mujica también recibió a Cristina Fernández, que viajó expresamente para verlo, y dio una charla a los jóvenes del MPP en un campamento. El 15 de febrero, día en que diputados y senadores asumieron sus cargos, el expresidente se presentó al evento junto a Topolansky. En el marco de la asunción presidencial de Yamandú Orsi, Mujica tuvo algunas apariciones. En su chacra recibió a Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación Argentina Abuelas de Plaza de Mayo, a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y a una delegación de República Dominicana encabezada por Luis Abinader.
presidente de ese país. Mujica fue al Palacio Legislativo para presenciar el juramento de Orsi y Cose y en el interior del lugar tuvo un encuentro con Lula da Silva. Antes de irse, Mujica habló con la prensa. ¿Cómo recibió las condecoraciones que le dieron ayer, las reuniones que tuvo en la chacra? Tengo más medalla que pelo. ¿Cómo se siente usted, Mujica? ¿Cómo está de salud? Yo estoy en la bajada, mijo. Me estoy yendo. Estoy enfermo y viejo. Tengo las dos cosas. Me funciona bien la azotea, pero lo demás, el estómago es un desastre. Pero bueno, voy tirando. A fines de marzo, Mujica participó del evento del 54 aniversario del primer acto del Frente Amplio y al otro día de un evento simbólico en la Casa del Partido Colorado. Junto a Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Herrera, Yamandu Orsi y una participación mediante video de Luis Lacalle Pou, rememoraron los 40 años del retorno a la democracia. Por eso me gusta poco hablar del pasado, porque lo único que vamos a resolver, profundizar nuestras diferencias. Y me gusta apostar a construir un verbo común hacia el futuro, aunque tal vez por mucho optimismo y mucha esperanza podemos cometer el error de equivocarnos, pero prefiero equivocarme para el lado de la esperanza y no para lo que quedó atrás y no fuimos capaces de resolver. Una juventud que te quiere que le sea. Polanski arriba a un niño que le pidió el autógrafo a José Mujica. Soy jovencito, es el largo camino hacia el tiempo. ¿Cuál sería la clave, Mujica, para que él también pueda vivir siempre en democracia en este país? Que siempre estemos desconformes con la falencia de la democracia y que luchemos por mejorarla. La mejor manera de cuidarla es ir para adelante, hacerla por José Mujica, la histórica figura política del Uruguay, falleció en Montevideo. Uno de sus deseos expresados en entrevista con CNN fue que sus cenizas fueran esparcidas en su chacra, bajo un árbol en el que está enterrada su perra Manuela. Durante el transcurso de su vida también se refirió a su muerte y el legado que quería dejar. ¿Le preocupa cómo lo van a recordar? No. Unos me van a putear y otros... Y a veces creo que hay informaciones que están mal llevada y equivocada. No importa, yo no estoy para cobrar cuentas. Me van a recordar igual, no te preocupes. No le doy mucha importancia a eso. El hombre es un bicho demasiado pretencioso. No existimos en la inmensidad del universo. Somos menos que un segundo. Toda la historia del Sapien es un segundo. A nosotros nos parece una cosa bárbara, pero en el paso del tiempo es un poquito de vanidad humana, que tenemos nuestra cuota. Pero el mejor recuerdo, ¿sabes qué es? Que quede una barra que siga peleando, levantando las banderas por las que he peleado buena parte de mi vida. El mejor dirigente no es el que hace más, es el que deja una barra que lo supera con ventaja en el correr del tiempo cuando se va.